Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de variable compleja. En esta oportunidad estudiaremos la representación de un número complejo en su forma polar y las respectivas ecuaciones que relacionan con la forma rectangular. También demostraremos el famoso teorema de De Moivre. Y para la parte final veremos un par de ejercicios que relacionen ambas cosas. Comencemos. Hasta este punto habíamos visto que un número complejo se lo puede representar sobre un plano cartesiano mediante sus componentes que son la parte real y la parte imaginaria. Pero no es la única forma de representarlo. También podemos presentarlo a dicho número mediante el ángulo que forma con el eje de las abscisas y el radio vector, es decir, el tamaño de la hipotenusa del triángulo que se forma entre los catetos X y Y. A este radio vector lo vamos a llamar módulo del número complejo. Dentro del campo de los números complejos vamos a utilizar estos dos sistemas de representación, que son la forma rectangular y la forma polar. Para encontrar la relación entre las coordenadas rectangulares y las nuevas coordenadas r y alfa, nos vamos a valer de este triángulo rectángulo. De manera que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Por lo tanto, si despejamos x, vamos a tener que x es igual a r por coseno de alfa. De forma similar, el seno de alfa es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Si despejamos y, vamos a tener y es igual a r por seno de alfa. También podemos obtener la relación pitagórica de x al cuadrado, los catetos al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Por otro lado, la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente, que sería y dividido x. Estas son las cuatro relaciones que vamos a utilizar para transformar un número complejo en coordenadas rectangulares a coordenadas polares. A continuación vamos a transformar este número complejo que está en coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Para esto vamos a utilizar las relaciones que ya habíamos deducido anteriormente. Entonces, el número complejo z es igual a x más y, donde tenemos que x es la parte real y y la parte imaginaria. Entonces, en lugar de x colocamos r coseno de alfa y en lugar de y, r seno de alfa. Nos quedaría z igual a r coseno de alfa más y r seno de alfa. Factorizando r tenemos r coseno de alfa más y seno de alfa. Entonces, a esta representación, a esta forma de escribir, se la puede también escribir o denotar como cis de alfa. Esta notación viene del coseno con c, la i y la s de seno, cis de alfa, que significa lo mismo. Es una forma de escritura simplificada para un número complejo. Entonces, en el ejercicio propuesto, vamos a utilizar estos valores. Primero vamos a encontrar el módulo de este número complejo. Utilizando la parte real y la parte imaginaria tendríamos 2 al cuadrado más 2 por raíz de 3 al cuadrado, que nos da 4 más 12 en raíz cuadrada. Y 4 más 12 es 16. Y raíz de 16 es 4. Ya tenemos el módulo del número complejo. Vamos a encontrar ahora el ángulo que forma con las abscisas, que sería tangente de alfa es igual a y sobre x, en nuestro caso 2 por raíz de 3 dividido 2, simplificamos el 2, despejamos el ángulo alfa, pasamos al otro miembro, la función tangente como arco tangente, y nos da arco tangente de raíz de 3 es igual a 60 grados, que lo podemos escribir en radianes como pi tercios. Por lo tanto,
El número complejo expresado en su forma polar será 4, que es el módulo, por el coseno de pi tercios, más i seno de pi tercios, que también lo podemos escribir como 4 cis de pi tercios. Ahora veremos el teorema de De Moivre. Pero antes debemos hablar sobre este gran matemático, Abraham de De Moivre, que fue un matemático francés conocido por su fórmula epónima, por sus aportaciones a la teoría de la probabilidad y algo muy interesante. Abraham de De Moivre predijo la fecha de su muerte utilizando cálculo estadístico. Interesante, ¿verdad? Nació en Francia, en Vitry-le-Francois, el 26 de mayo de 1667. Falleció el 27 de noviembre de 1754 en Londres, en el Reino Unido. Sus mayores influencias fueron la de Isaac Newton, que es el padre del cálculo. Su educación la realizó en la Academia de Sedan y la Academia de Saumur. Y es sobre todo conocido por estos teoremas, que son el teorema de De Moivre, que lleva su apellido, y otro teorema conocido es el teorema de De Moivre-Laplace. En la materia nos enfocaremos en este teorema, el teorema de De Moivre. Esta genialidad de la matemática, como es el teorema de De Moivre, hace la conexión de los números complejos con la trigonometría. Para ello vamos a comenzar realizando la multiplicación de dos números complejos, que son Z1 y Z2, en su forma polar. Por lo tanto, Z1 por Z2 sería R1 por coseno de alfa 1 más I seno de alfa 1 por R2 coseno de alfa 2 más I seno de alfa 2. Entonces, si agrupamos los módulos, nos quedaría la parte que tiene senos y cosenos como producto. Si realizamos esta operación, nos va a quedar toda esta expresión. Ahora, agrupamos los términos que son reales, que son este y este otro, este último, y agrupamos y factorizamos i con los que son imaginarios. A continuación utilizamos una identidad, que es el coseno de la suma de dos ángulos, y nos quedaría coseno de alfa 1 más alfa 2 para estos dos términos. Más i, de forma similar, podemos observar que se cumple la identidad de el seno de la suma de dos ángulos, seno de alfa 1 más alfa 2. Si hacemos la misma operación, pero aumentamos un tercer número complejo, Z3, podemos ver que nos queda R1 por R2 por R3, todo por coseno de alfa 1 más alfa 2 más alfa 3, más I seno de alfa 1 más alfa 2 más alfa 3. Ahora, si realizamos esta operación con n números complejos, es decir, hasta llegar a z sub n, tendríamos R1 por R2 puntos suspensivos hasta llegar a R sub n. Todo multiplicado por coseno de alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 hasta llegar al alfa sub n, más i, la parte imaginaria, seno de alfa 1, alfa 2, alfa 3, puntos suspensivos hasta alfa sub n. Entonces, si aplicamos lo siguiente, decimos que z va a ser igual a z1, igual a un z2, igual a z3, es decir, todos los números complejos van a ser iguales a z. Tendríamos que z, la multiplicación de estos números complejos sería z elevado a la n. Por lo tanto, los módulos son los mismos. Tendríamos entonces r elevado a la n. Todo multiplicado por coseno de alfa. Esta vez los ángulos también son los mismos. Alfa más alfa más alfa n veces. Más i seno de alfa más alfa más alfa n veces también. Entonces podemos concluir que z elevado a la n es igual a todo entre paréntesis r por coseno de alfa más i seno de alfa, que es el número complejo en coordenadas polares, todo elevado a la n,
Entonces concluimos que según esta expresión que habíamos encontrado, z elevado a la n era r a la n coseno de n veces alfa más i seno de n veces alfa. Entonces, lo interesante, lo genial de este resultado es que el exponente se convierte en un producto dentro del argumento, en el argumento de las funciones trigonométricas. Y este es el teorema de De Moivre. Adicional a la multiplicación tenemos la división de números complejos en su forma polar. Podemos utilizar dos números complejos genéricos, z1 y z2. Realizamos la división de esta manera. Para eliminar el denominador, podemos multiplicar por su conjugado en ambos, en numerador y denominador. Luego realizamos la operación. En el caso del denominador, por diferencia de cuadrados, tenemos coseno cuadrado de alfa sub 2 más seno cuadrado de alfa sub 2, que esto nos va a dar 1. Y en el numerador realizamos la respectiva multiplicación, que nos da esta expresión, la cual, si agrupamos términos reales y términos que son imaginarios y utilizamos la identidad de que el coseno de la suma de dos ángulos y para la parte imaginaria el seno de la suma de dos ángulos, nos quedaría la siguiente expresión. Con lo cual podemos concluir que la división de dos números complejos de manera rápida la podemos realizar dividiendo los módulos R1, R2 y restando los ángulos, utilizando el formato de coseno de alfa sub 1 menos alfa sub 2, más i seno de alfa sub 1 menos alfa sub 2. Sencillo, ¿verdad?